Hola amigos de La Voz del 21, mi nombre es Mayra Calderón y vamos a analizar cómo se está avanzando en la educación en nuestro país. Tenemos con nosotros ya conectados a Juan Cadillo, exministro de Educación, que ya está con nosotros. Bienvenido. Muy buenas tardes, Mayra, encantado. Bien de tenerlo aquí en Perú 21. Quisiera comenzar esta entrevista dada cuenta que nosotros como medio de comunicación hemos denunciado que el actual ministro de Educación, Carlos Gallardo, es fundador del FENATEP. Ha sorprendido la designación del ministro Carlos Gallardo y la salida de usted. ¿Cómo ha sido este proceso, digamos, de designación? ¿A usted le comunicaron, cómo le comunicaron que ya no iba a continuar en el nuevo gabinete de Pedro Castillo? Mayra, en primer lugar, luego ya de la denuncia del primer ministro, pues el gabinete cae y el proceso ya de elección recae sobre, en este caso, la nueva premier y sobre el presidente, ¿no? El profesor Pedro Castillo. En ese sentido, ellos ya han elegido una estrategia y en esa estrategia, pues, se ha elegido un nuevo ministro de Educación. Yo me siento en realidad muy agradecido por la oportunidad de haber servido a mi país durante estos un poco más de 2 meses y bueno, ahí estamos, ¿no? Se me mandó un mensaje donde se me agradecía por el trabajo desarrollado. ¿Este mensaje fue una comunicación formal, fue un oficio de parte de la presidencia o fue a través de alguna aplicación, digamos, de mensajería? En primer lugar, fue un agradecimiento mío al presidente por esta oportunidad de haberme permitido ser ministro de Educación y una respuesta del presidente. Sí, pero digamos, esta comunicación se le hicieron saber, o sea, ¿cómo usted se entera que ya no iba a formar parte del gabinete? Bueno, como te digo, ya una vez que iba transcurriendo las horas, yo al saber ya que se iba a designar un nuevo gabinete, di mi agradecimiento al señor presidente por la oportunidad de haberme designado como ministro en estos 2 meses y así recibí ese mensaje de agradecimiento por mi trabajo cumplido. ¿Se le explicó por qué ya no iba a continuar? ¿Se les dieron los No, motivos o en las realidad razones? no, tampoco había la necesidad ya que el procedimiento es entendible, ¿no? Hay un nuevo gabinete, hay una nueva primera ministra, ella propone a los nuevos ministros y ya en función de ello, pues es que se trabaja este nuevo gabinete. ¿Y usted cómo toma la designación de Carlos Gallardo dentro del Ministerio de Educación? Es una persona, entendemos, que es más cercana al presidente Pedro Castillo porque es fundador del FENATEP y el FENATEP era lo que era antes el CONARE y se conoce que el presidente Castillo en la marcha del 2017 fue sostenido por este organismo. Entonces, ¿cómo usted lo toma, dada cuenta de su trayectoria? Yo conozco al profesor Carlos, hemos podido trabajar durante la segunda vuelta con él algunos lineamientos de la política educativa que se tenían que desarrollar. Creo que es una persona solvente, muy centrada y puede hacer un buen trabajo dentro del ministerio, así que recién está iniciando, hay que darle toda la confianza y claro, es obvio que siempre desde la sociedad hay que estar vigilantes, ¿no? Le pregunto esto porque desde el FENATEP se ha conocido que ellos están en contra de la reforma de la carrera pública magisterial. No quieren que los profesores sean evaluados. Por ejemplo, tenemos profesores que entran a la carrera pública magisterial sin ningún tipo de concurso. Ellos mismos también lo han dicho y lo han mencionado en varias ocasiones, y que se mantengan sin ser evaluados. De repente, esto es lo que simpatizan los representantes del FENATEP. Eso es lo que les estoy diciendo, lo que les estoy narrando en esos momentos. ¿Ha sido el motivo de la salida, de su salida del sector educativo? Mira, con respecto a las reivindicaciones o reclamos de parte
de los sindicatos, en este caso del FENATEP, varias de estos reclamos pasan por cambios en las leyes y por lo tanto no es decisión del ministerio, sino son decisiones del Congreso. Creo que ahí hay que seguir explicando tanto a los sindicatos de que siempre las leyes son perfectibles, que efectivamente hay un número mayor, cada vez mayor de docentes contratados, que aproximadamente pasan los 180.000, que hay una proyección al 2030 de 100.000 maestros más que se van a jubilar y por lo tanto esto va a incrementar el número de docentes contratados, que hay que seguir mejorando los aspectos de la normativa para el ingreso. Eso es el elemento clave, ¿no? Más allá de no tomar el examen, nosotros tenemos que ver los mecanismos necesarios para atraer a los mejores maestros, de llevar a estos maestros que son los más capaces a las zonas de difícil cobertura, que es donde se obtienen los más bajos rendimientos de los estudiantes. Creo que ese es el debate fundamental que se tiene que abrir, ¿no? Más que Claro. simplemente la derogatoria de una norma, que en efecto es más una coordinación tanto entre el Ejecutivo como en el Legislativo para cambiar cualquier normativa. Pero por eso mismo, como usted lo acaba de mencionar, la intención es llevar a los maestros más capaces. Como usted lo acaba de decir, ¿este ha sido el motivo de su salida? ¿Qué cree usted? Desconozco, Mayra, cuál habrá sido el factor de decisión. Al fin, el objetivo fue soñar en la mejor educación que nosotros podíamos tener. Aprobamos un plan de emergencia educativa que está como una resolución ministerial, la 368 del 2021 del Ministerio de Educación, que tiene un conjunto de ejes que miran en un corto plazo, pero esos ejes a la vez tratan de mirar a lo más lejos posible, ¿no? Como es cómo nosotros trabajamos los aprendizajes de los estudiantes, cómo recuperamos estos aprendizajes que se han reducido a través de la pandemia, cómo miramos el desarrollo de la carrera docente, la parte de innovación y competitividad educativa, la educación secundaria y la educación superior, también lo que es las poblaciones vulnerables y el elemento de la descentralización, que son ejes para mirar y poder desarrollar una educación de calidad. Exacto. Exministro, yo le agradezco por estar con nosotros y también me quedan varias dudas, vamos a ir desarrollándolas a lo largo de la entrevista. Una de ellas es, ¿cuáles son los planteamientos que se habían ya avanzado en su sector bajo su cargo hasta el momento? O sea, imagino que usted tenía una agenda de actividades, una agenda también de medidas por emplear en el sector educativo, si nos puede decir brevemente. Mira, con respecto al primer lineamiento, teníamos ya el retorno a las clases. Dentro de estos lineamientos teníamos la vacunación de los maestros. Habíamos avanzado bastante en la coordinación con el sector salud. No solo es la vacunación, sino también la actualización de los protocolos. El otro elemento es el trabajo con el ejército para la limpieza de los locales escolares, la coordinación también con los propios gobiernos regionales y las direcciones regionales de educación para que ellos apoyen y ver todo este elemento del retorno a las clases. Asimismo, era cuestión fundamental el destino de presupuestos. Empezamos con una decisión que era a través de actividades o de lo que es el presupuesto de mantenimiento dado por PRONIET, aumentar este presupuesto de tal manera que llegara como máximo al mes de diciembre para que ya los maestros, los directores y la comunidad educativa tengan un presupuesto para poner a punto ya los locales escolares mirando ya al 2022. Esto era, por ejemplo, uno de los planteamientos. El otro elemento era la modernización o evaluación curricular, que implicaba crear un nuevo currículum, según dicta la norma. Queríamos que este currículo esté orientado al plano del STEAM, es decir, la capacidad de los peruanos y las peruanas de poder resolver problemas utilizando la ciencia, la ingeniería, la matemática, el arte. Creo que eso era en el primer punto. En el segundo punto, veíamos como clave la formación de los maestros, tanto en su formación inicial como en su formación de permanencia. Cómo podíamos ver este elemento que habíamos prometido en campaña, que era que en los espacios más alejados de nuestro país haya
un recinto para el maestro donde tuviera internet, también tuviera los servicios básicos. El otro elemento era cómo podíamos acelerar el nombramiento, la captación de los profesores para que haya más profesores nombrados, porque lo que nos estaba dictando es que postulan muchos, casi 200.000 maestros, pero de estos aprueban 15.000, pero solo se logran nombrar 4.000. Lo que nos decía el Banco Interamericano de Desarrollo es que existe una correlación entre docente nombrado y estudiantes que rinden en las pruebas S, donde el mejor rendimiento de los estudiantes dentro de las pruebas S era con docentes nombrados, por lo cual es clave dar al sistema la posibilidad de tener profesores de calidad, pero fundamentalmente profesores también nombrados. El otro elemento era los centros comunitarios digitales. Ya viendo el elemento de competitividad digital, empezábamos a analizar lo que era la posibilidad de dar internet. Existe un conjunto de presupuestos dentro del Ministerio de Educación. Veíamos que con estos presupuestos, pensando diferente, se podría ofrecer internet a todas las escuelas del área urbana, y enviar los presupuestos, viéndolos o revisándolos bien si alcanzan. El otro elemento era cómo los centros comunitarios digitales se convierten en espacios donde en las grandes ciudades pueden estar abiertos para una formación mucho más técnica, mucho más orientada a habilidades dentro del campo tecnológico. Pensábamos también en un instituto de educación híbrida, que en el plan de emergencia se considera su planificación, o sea, el diseño de este instituto de educación híbrida. También tenemos la educación superior. Se empezó a cumplir lo que era el diseño de una propuesta para un ingreso libre, pero no solo en las universidades, sino también en los institutos de educación superior, tanto tecnológicos como pedagógicos, y en realidad una apuesta mayor para la formación técnica, ya que nuestro país adolece de una formación técnica de calidad. El otro elemento estaba orientado también ya hacia cómo nosotros servimos a las poblaciones vulnerables, que justamente esta pandemia empiezan a carecer de muchos servicios, cómo podemos equiparar, cómo podemos atender a la población sorda, cómo podemos atender a otros tipos de poblaciones. Y finalmente, pues, estaba la propia descentralización, que es un reclamo de los gobiernos regionales por tener una descentralización mucho más completa. Exministro, y en esa formación de maestros y nombramientos de maestros que usted acaba de mencionar como parte de la agenda de trabajo que usted tenía para emplear en su sector, también se estaba contemplando la evaluación de los maestros. ¿Para cuándo se estaba contemplando? ¿Cómo había diseñado o estructurado específicamente este punto? En el caso del nombramiento ya hay un concurso a postrimerías que se debe desarrollar en el mes de diciembre. El otro elemento es para el próximo año, ya estamos planificando que debía existir otras rutas de nombramiento teniendo como eje la innovación educativa, es decir, lanzar concursos para los colegios de proyectos de innovación, donde los proyectos ganadores consideraban a maestros contratados. Estos maestros contratados, luego del desarrollo de su proyecto de innovación, puedan ser nombrados. La otra alternativa que estábamos revisando era que dentro de los institutos superiores pedagógicos, el tercio superior tenga la posibilidad de ir de manera directa a las escuelas donde nadie quiere ir, o sea, las plazas de difícil cobertura, y luego de un proceso de 2 años con un conjunto de indicadores, si se cumplían estos indicadores, ellos podían ser nombrados. Y sobre estos elementos, esto fue lo primero que fuimos avanzando, como una propuesta que se tenía que lanzar al Congreso porque es la modificación de la propia ley. Y exministro, ¿usted cree que haya sido apresurada, ya entre otros temas, porque sabemos que tenemos un sindicato único de educación, que es el SUTEP, y tenemos ahora al FENATEP, que es otro sindicato que se acaba de legalizar? ¿Cree que fue apresurada la inscripción del FENATEP como tal? Super, no te entendí bien la pregunta, si me la puedes repetir. Tenemos dentro del sistema educativo al Sindicato Único de Trabajadores por la Educación, que es el SUTEP, pero recientemente
el Ministerio de Trabajo ha legalizado al FENATEP. El SUTEP ha criticado la inscripción como ilegal en varias ocasiones del FENATEP. ¿Usted cree que fue una inscripción apresurada? Bueno, yo no podría emitir una opinión como esa. Nosotros respetamos lo indicado por el Ministerio de Trabajo y a eso nos ceñimos. Más allá de que haya dos sindicatos, la obligación del Ministerio de Educación es trabajar con cualquier sindicato reconocido y eso es lo que hemos venido haciendo. ¿Y el Ministerio de Educación no le correspondería dialogar solamente con el SUTEP siendo el sindicato mayoritario en la educación? Porque no se podría, digamos, desde la perspectiva, lo pongo en este escenario, dialogar con personas afiliadas del FENATEP o parte del FENATEP que son ex-CONARE, con ideas que han reivindicado y se tiene documentado el pensamiento Gonzalo de Sendero Luminoso, ¿o no lo cree así? Mire, como Ministerio de Educación, nosotros atendemos a cualquier sindicato. Y esa siempre ha sido la política dentro del Ministerio de Educación, no solo la mía, sino de todos los ministros anteriores. Se recibe un conjunto, un pliego petitorio, y en función de ello se recibe a cada uno de los sindicatos para poder conversar con ellos, para poder entender cuáles son sus necesidades y poder resolverlas. Ese es el fundamento de la actividad con respecto a los sindicatos que tiene el Ministerio de Educación. Nosotros no conversamos más allá de las plataformas que presentan cada uno de los sindicatos. Estuve muy atenta también a sus declaraciones, exministro, sobre que ha recibido, o siempre el Ministerio de Educación recibe presiones de todos lados. ¿Usted ha recibido presiones cuando era ministro de Educación en ese sentido por la evaluación de los maestros? Mira, en primer lugar, lo que tenemos que ver es que efectivamente siempre hay reclamos, siempre hay pedidos, siempre hay cuestiones que se presentan desde diferentes elementos, tanto de los gremios, tanto del Congreso, tanto de los gobiernos regionales, como también de las personas particulares y de las propias organizaciones. Lo que nosotros hacemos es poner al centro al estudiante y en función de ello atendemos cada uno de los elementos, reclamos, peticiones, ideas que se dan, con el objetivo justamente de poder responder a ese centro, ¿no? Que son nuestros estudiantes. Específicamente. Esa es la primacía de cualquier decisión. Entonces le hago la pregunta de esta manera. ¿Usted ha recibido, cuando era ministro de Educación, presiones de parte del gobierno, directamente del presidente Pedro Castillo o del propio sindicato FENATEP? En el caso del sindicato, esto ha sido planteado mediante su pliego de reclamos y mediante las reuniones que nosotros hemos tenido, lo que es totalmente normal porque es un proceso de negociación con el sindicato. En función de ello, se reciben sus reclamos, se les explica qué se puede realizar, qué no se puede realizar, y eso en realidad es un trabajo y esa es la negociación justamente con los sindicatos. ¿Y cuál era el principal? Siga. Con respecto al presidente, siempre se trabaja en torno al conjunto de políticas que van a beneficiar al sector, ¿no? Ese siempre ha sido el fundamento de mi trabajo y creo también que ha sido el fundamento de todos los anteriores ministros. Específicamente de los reclamos del FENATEP, ¿qué es lo que ellos le reclamaban al Ministerio de Educación? Bueno, dentro de su pliego de decisión estaba justamente el nombramiento automático de todos los maestros. El segundo elemento, el más rápido, es la racionalización, que es un proceso de ver cuáles son las necesidades dentro de los territorios para mover al personal dentro de estos espacios, dentro del territorio de los UGELs o direcciones regionales, y ellos querían que este proceso se paralizara. También el mismo reclamo hemos recibido de directores de las UGELs y directores regionales de algunas regiones. Nosotros hemos explicado que el proceso de racionalización es un proceso encadenado que justamente mueve o primero diagnostica cuáles son las necesidades de personal y en función de ello mueve al personal y también implica luego la creación o dar desde el Ministerio de Educación algunas plazas o el incremento de plazas, ¿no? Esto es un proceso encadenado.
se les explicó tanto al FENATEP como a los directores de UGEL y de dirección que hacían estos reclamos, de que no se podía parar el proceso de racionalización porque en realidad se paraba también la posibilidad de determinar cuánto personal se requería en las regiones. Y porque además también desde otras regiones les veía muy bien este proceso de racionalización. Como conclusión, podemos decir que el proceso de racionalización es un proceso complejo en el cual hay que tener una mejor mirada porque a veces en algunas regiones funciona muy bien, pero en otras regiones lamentablemente no atiende a las necesidades de esos territorios. Y ustedes, bueno, cuando usted era ministro de Educación, ¿cómo veía el hecho de suplir la falta de profesores para el próximo año? ¿Ustedes habían evaluado colocar a profesores jalados? Porque si un sindicato quería el nombramiento automático sin pasar por una evaluación, eso se puede entender que estaban exigiendo también, o que habría la posibilidad de que profesores que no habrían pasado los exámenes o que hayan sido jalados pasen a un nombramiento automático. ¿Cómo van a suplir, o desde que usted estaba en la gestión, cómo iba a suplir la falta de profesores para el próximo año? Mire, en realidad hay un número de plazas que el Ministerio de Educación programa. Nosotros teníamos como meta cubrir al mes de marzo, tener al 95% de los maestros ya contratados o nombrados para empezar el año escolar. Siempre va a haber un conjunto de un 5% que puede ser muy variable, pero que rápidamente en el mes de marzo se debe cubrir por muchas circunstancias. También es clave entender que en algunos espacios geográficos de nuestro país, por ejemplo, no son profesores que hayan terminado la carrera docente los que ejercen, sino son profesores que tienen secundaria, pero que se van preparando, capacitando. Esto fundamentalmente con maestros de la educación básica intercultural. Por eso hacemos referencia a que hay espacios o plazas de difícil cobertura en nuestro país, donde por varias circunstancias los maestros que pasan la valla del examen y pueden ser contratados no quieren ir, porque por la propia dificultad del territorio, ¿no? Entonces ahí es que nosotros planteamos otras posibilidades para que estos maestros se puedan nombrar, pero a la vez también preparar y capacitar a los maestros de la educación intercultural bilingüe, que son espacios, por ejemplo, en la selva o en zonas muy remotas del área. ¿Se debería contratar entonces a profesores jalados? Digamos, si ya hemos visto que de 180.000 profesores que postulan en la primera fase, solo pasaron 15.000 y 4.000 fueron nombrados, ¿se deberían nuevamente contratar a estos profesores que fueron jalados? ¿Qué es lo que se debería hacer en ese sentido? Y también porque, y le permito que me dé el espacio para terminar, porque también se puede dar la posibilidad que dentro de estos profesores que son jalados, también postulen personas o profesores que han sido sentenciados por terrorismo, afiliados también a organismos, brazos políticos de Sendero Luminoso, como ya lo hemos conocido. Partiré por lo último que me dices. La normativa impide que cualquier persona que tenga y justamente o haya cometido algún delito y haya sido sentenciado, tanto por terrorismo como por violación, puedan ingresar a la carrera docente. Ese factor está totalmente cerrado dentro del sector educación para el trabajo con los niños. El segundo elemento es que la realidad nos dice que ese proceso sucede, o sea, el número de docentes que pasan la valla es muy menor al número de profesores que nosotros necesitamos. Y frente a ello, pues, ese es el realismo de la situación, ¿no? Y eso se ha ido arrastrando como un elemento estructural dentro del sistema. Y eso implica, pues reforzar bastante la formación de los maestros, la formación inicial de los maestros, pero también la formación en servicio de los maestros. Por ello estamos hablando de que las capacitaciones, la formación que se tiene que dar a los maestros, tiene que dar o tiene que tener una evaluación de ese elemento para tener mejores docentes. Y fundamentalmente
orientar nuestra formación hacia la formación inicial. Muchas gracias, exministro Cadillo, por acompañarnos en Perú 21. Le agradecemos su presencia con nosotros por tanta amabilidad. Muy amable. Muchísimas gracias. Gracias, May. Bien, era entonces Juan Cadillo, exministro de Educación, el ministro de Educación que ha tenido tan solo 69 días de gestión y que ustedes han escuchado el paquete de medidas que iba a implementar y pues no se ha podido, y en su lugar el gobierno ha colocado a Carlos Gallardo, una persona que tiene antecedentes dudosos, como por ejemplo haber sido fundador del FENATEP. Él también lo ha dicho en una protesta en el año 2020, y en esos momentos lo que se corre riesgo es que todo lo avanzado en la reforma de educación desaparezca. ¿Por qué? Porque el FENATEP tiene entre sus principios ir contra la ley de la carrera pública magisterial, que evalúa a los maestros y que ascienden estos según la meritocracia que obtengan. Entonces, esta es la información. Nosotros vamos a regresar más adelante.